Bueno, vamos a hablar, ya terminamos una serie del libro de Génesis. Realmente es muy vasto el libro de Génesis y hay muchas cosas que dejamos por ahí pendientes, aquí que en alguna ocasión retomaremos, pero hay algo que queremos compartir. Hace unas 3 semanas que estuvimos en Rosarito, en Baja California, y también en Ensenada. Fue un tiempo muy agradable. Yo había ido o iba constantemente a Tijuana hace muchos años y aunque la ciudad ha cambiado mucho en cuanto a su equipamiento urbanos, carreteras, calzadas y vías rápidas y hospitales, no sé, pero hay un cuadro muy triste ahí en Tijuana. Usted sabe que es paso de droga, entonces de repente la droga no alcanza a pasar hacia Estados Unidos y pues la droga queda por ahí. Y al quedar por ahí, pues está como muy disponible para muchas personas. Y es un cuadro muy terrible de cuánta gente está viviendo en la droga. Es decir, en todos lados o por todas partes vemos cuadros de drogadicción, pero llegar a Tijuana es donde está esa mercancía que quizás no puede pasar o que está esperando y que se empieza a distribuir ahí. Es una situación muy pesada. Y después, bueno, estuvimos en Tijuana un tiempecito, nos movimos a Rosarito, al lugar Rancho del Cielo, un lugar agradable, precioso. Después fuimos a Ensenada, y Ensenada es un lugar, la verdad, muy agradable, muy pequeño, pero muy bonito y muy económico. Yo pensé que por ser el lado norte iba a estar un poco caro, pero la verdad está muy económico. Lo complicado para nosotros es movernos hasta allá, pero vale la pena. Y bueno, ¿y qué fui a hacer allá y para qué tanto rollo, no? Lo que pasa es que fue la Asamblea Nacional de nuestra denominación, de la Iglesia del Pacto, en aquel lugar. Y es muy interesante poder ir a las asambleas, aunque es muy tedioso, porque se tratan los negocios de la iglesia. Estamos reunidos por horas, aprobando dictámenes, proponiendo en elecciones de las personas que van a ser nuestro liderazgo y esto. Y había tenido la experiencia, es la segunda vez que estoy en la Asamblea del Pacto. La primera fue allá en Tehuantepec. Zona, bueno, ahí muy agradable, porque tenemos varios compañeros de ministerio ahí. Pero esta ocasión, ahora que fuimos a Rosarito, en la Asamblea Nacional, fue una dinámica un poco diferente. Algunos me preguntaban, bueno, ¿cómo te fue? Les digo, muy bien, porque no solamente fueron negocios, pero fue un tiempo de inspiración y de desafío para el liderazgo de la iglesia, para los pastores, para todos los que están de alguna forma involucrados en algún ministerio. Fue un tiempo de retos, de desafiarnos a ir hacia adelante y de desafiarnos a apuntalarnos en la palabra de Dios y hacer cosas para el reino del Señor. Entonces fue un tiempo en que nos estuvieron equipando sobre el trabajo con líderes, sobre el trabajo de evangelismo, sobre muchas cosas que la iglesia, aunque las sabe, ha dejado de hacerlas. Yo estoy seguro que podríamos levantar de en medio de nosotros a muchas personas que nos pueden dar cátedras de evangelismo, cátedras de evangelismo personal, de evangelismo masivo, de crecimiento de iglesia. Pero una cosa es saber las cosas y otra cosa es hacerlo. Entonces el desafío era que eso que nosotros tenemos y que conocemos y que sabemos, lo podamos poner en práctica y que se refleje en la vida de la iglesia. Y hubo un conferencista que estuvo a punto de no ir, que yo no conocía, el hermano Bejarano. Tuvo una complicación. Algunos recibimos de parte de Marisol, nuestra expresidente nacional, la invitación a orar por el hermano Bejarano, porque tenía una complicación en el ojo y de hecho ya no contábamos que llegaba. Y sin embargo llegó aquí con un parche tipo pirata, llegó y nos compartió. Y hay esa enseñanza, son principios poderosos que yo quise traerlos aquí con ustedes. Así que
vamos a ver unas escenas o parte de la vida de Moisés que tienen que ver con liderazgo, que tienen que ver con servicio en el reino de Dios. Entonces, hay muchas cosas o muchos principios que yo tomé del pastor Bejarano, pero hay otras cosas que vamos a agregar ahí, sencillas, pero principios que a mí me parecen claves para entender el trabajo y el ministerio de la iglesia. La predicación se llama Mantengamos la vara en alto. Y quienes tienen familiaridad con la vida de Moisés sabrán que Moisés, algo que identificaba a Moisés es esa vara que Dios, bueno, una vara que él tenía, pero que Dios le da una autoridad a él, le da mediante esa vara la capacidad de poder hacer señales y prodigios. Esa vara fue la que en esa ocasión Moisés, el Señor le dice a Moisés, tira tu vara, y la vara se convierte en serpiente. Y puedes ver a Moisés, ¿no?, huyendo de la serpiente. Y después le dice el Señor, vuelve a tomarla, y con cierto recelo Moisés se acerca y toma la vara, la serpiente que se convierte en vara nuevamente. Con esa vara Moisés, pásame la vara de Moisés, amor, por favor. La traje, por cierto, por si. Me decían, bueno, los que me veían me dice mi esposa, bueno, le hubieras dado una pintadita, una pulidita, eso. Le digo, no creo que Moisés la tuviera ni pulida ni pintada, ¿no? Y le dije, es para los que lleguen tarde al culto, que aquí los vamos a... Y los que lleven más de 2 faltas también. Entonces, esa vara fue con la que Moisés tocó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. O sea, la vara simbolizaba en primer lugar, esa autoridad que Dios le había conferido a Moisés para el ministerio que le había encomendado de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces tú veías siempre a Moisés con la vara. Con esa vara tocó el mar y el mar se abrió. Con esa vara tocó la peña y salió agua de la peña, de la roca. Esa vara de Moisés implica autoridad de parte de Dios. Pero vamos a ver también que en el pasaje a que nos vamos a referir, la vara en las manos de Moisés significa victoria cuando está levantada. Cuando está dirigida hacia Dios significa victoria, y cuando está debajo significa derrota. Vamos a nuestro pasaje, Éxodo capítulo 17. Voy a dejar la vara por aquí. Si se convierte en culebra, salgan corriendo, yo aquí la agarro. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 15. Y la mayoría de ustedes tiene un boletín que en medio tiene el bosquejo más o menos del mensaje. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. La escritura dice así. Muy interesante la dinámica con el hermano Bejarano, que más adelante vamos a retomar algo de eso también. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaron, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová
Nisi, versículo 16, dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tenemos un líder llamado Moisés. ¿Cómo nosotros, el título de este mensaje es mantengamos la vara en alto? Porque si usted leyó, la Biblia nos dice que mientras que Moisés tenía la vara en alto, su pueblo prevalecía, pero cuando él bajaba la vara, entonces el pueblo contrario era el que tenía la victoria. Entonces el secreto para Moisés, para que el pueblo de Israel pudiera tener la victoria, era mantener la vara en alto. El secreto para nosotros también como pueblo de Dios, para ser un pueblo victorioso, para ser una iglesia que avanza, para ser una iglesia que va hacia adelante, es que mantengamos la vara en alto. Pero ¿qué se necesita para mantener la vara en alto? La vara en alto representa la victoria y la vara decíamos que simboliza la autoridad de Dios dada sobre Moisés. Para tener nosotros la victoria, para mantener nosotros la vara en alto, en primer lugar necesitamos a Moisés. Necesitamos un Moisés con nosotros. ¿Quién es Moisés? Moisés es una persona llamada por Dios. Dios tiene un llamamiento específico hacia Moisés mientras él está cuidando las ovejas de Yetro, su suegro. Él ve un arbusto que está ardiendo pero sin consumirse. Él se acerca a ver de qué se trata y es en ese momento cuando Dios lo llama. Si la iglesia necesita avanzar, necesitamos personas que son llamadas específicamente por Dios. Si Dios llama de manera particular y de manera específica a personas para estar al frente, para tener un liderazgo, ¿sí o no? Usted en la escritura es de esa manera. Hay quienes no necesitamos personas autonombradas. Hay a quienes les atrae la idea de ser líderes, de estar al frente de la gente, pero no son llamados por Dios. Hay personas que les parece atractivo el hecho de que los reflectores den sobre ellos y mostrar cuánto saben o cuánto conocen, pero no son llamadas por Dios. Son personas que dicen: si yo estuviera en el lugar de Moisés, haría esto o aquello, pero no tienen un llamado de parte de Dios. Fueron quizá a un evento, escucharon algo que les emocionó y sintieron que ellos tenían un llamado a ser líderes, pero Dios no los había llamado. El llamado de Dios es un llamado específico. Todos somos llamados en alguna manera a servir en el reino. Todos somos llamados a hacer la obra del ministerio, a compartir las buenas nuevas del Señor. Pero hay ministerios para los cuales Dios llama específicamente. Por eso es la escritura de Efesios que Él mismo constituyó. ¿Quién? Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Él llama para ministerios específicos. Todos somos llamados al ministerio de predicar y de compartir la palabra. Es decir, no podemos decir: Señor, no, todos tenemos un mandato de parte de Dios. Pero hay ministerios específicos a los cuales Dios nos llama. A veces pensamos que nos atrae la idea de poder tener esa función, esa posición de liderazgo sin haber sido llamados por Dios. Sentimos que somos buenos oradores, sentimos que quizá hemos recibido alguna capacitación y sentimos que podemos llevar adelante ese ministerio sin ser llamados por Dios. Recuerdo en el seminario había una historia que se contaba de los que llegaban al seminario. Y había uno que dice que había un muchacho que nomás no daba una en el seminario. Porque dice que llegó con la idea de que en el seminario ibas y estudiabas y todo era oración y ayuno y lectura de la Biblia. Pero cuando llegó la hora de los exámenes y de repente reprobando, y si yo no pensé que en el seminario reprobara, también reprobaba. Y dice que cuestionándolo le preguntaron cómo es que se dio su llamado. Y él respondió y dijo: es que en una ocasión yo estaba
acostado y empecé a soñar y en mi sueño veía 3 letras. Veía la V, veía la P y veía la E. Y yo le estuve dando vueltas a ese misterio de la V, de la P y de la E. Y yo le hice mi interpretación a estas letras. Y yo entendí que Dios me estaba diciendo: ve y predica el Evangelio. Lo queda viendo y le dice el maestro, le dice: pues yo creo que te equivocaste, hermano, porque más bien era ve a pisar elotes, porque no tienes el llamado. Porque esto del llamado de Dios es serio. ¿Sí me están entendiendo? O sea, hay quienes vemos el asunto del ministerio y del liderazgo como, wow, los reflectores, ¿no? No sabes lo que hay escondido detrás del ministerio. Teníamos la costumbre en el barrio, en la colonia. Yo me crié aquí en Santa Úrsula, Cuapa. Y yo conocí al Señor ya siendo mayorcito, pero había una costumbre que teníamos de ponernos los guantes cada el 15 de septiembre o el 20 de noviembre. Alguien sacaba los guantes ahí y pues ahí estábamos todos dándonos. Y un día se le ocurre a alguien la idea de llevar a una escuela de box. Y ponen el ring profesional y todo, y llegan los boxeadores también de nivel. Yo me acuerdo que empiezan a desfilar los chavos de la cuadra, ¿no? Y veía que les daban, pero hasta por debajo de la lengua. Y yo abajo estaba, no, cúbrete, aquí métele la derecha, ahí. Y ya viene encendido porque ya habían bajado a 3 de mis cuates. Y le digo a la que está ahí: déjame subir a mí. Y me vio tan animado y tan encendido que me sube al ring. Y ahí voy yo. Oye, se me va a ver ese apañón, patín y... Sí. Y pues allá me empieza a esquivar todos los golpes y me estaban dando por todos lados, que yo ya quería agarrar la campana y tocarla. Porque las cosas se ven distintas desde abajo. Están al frente del liderazgo. O sea, no es lo mismo. Llevamos más de 20 años de ministerio. Puedo decir, las cosas se veían diferentes. Cuando yo era miembro de la iglesia y estaba ahí, yo era mi líder ahí, yo tenía muchas ideas y yo decía: si yo estuviera, si yo fuera, le haría así, asado. Pero ya estando del otro lado, ya estando en el ring, ya tú peleando, las cosas son distintas. ¿Y quienes sienten que tienen o que tienen la capacidad y pueden tenerla, pero no tienen el llamado de Dios? Y es muy importante. Moisés es un hombre llamado por Dios. Hay quienes son promovidos por otras personas para liderazgo. Dicen: oye, tú como que tienes cualidades, tú como que pudieras ser quien esté al frente de nosotros, tú pudieras ser quien nos dirija, tú pudieras ser, porque se ve que tienes. Muchos hacen caso a la voz de los demás sin escuchar primeramente el llamado de Dios. Ahora, yo quiero decirles algo. Siempre que hay un llamado de Dios es confirmado por la gente. Es decir, la gente confirma el llamado de Dios. La gente ve los dones, cualidades en la persona y confirma que esta persona es llamada por Dios efectivamente a una posición de liderazgo. Pero si tú vas solamente porque la gente te dice que tú puedes y que tú tienes capacidad sin tener el llamado de Dios, estamos destinados a fracaso. Se necesita un hombre como Moisés, un hombre llamado por Dios. Ahora, ¿a quiénes Dios llama? ¿A quiénes Dios llama? En primer lugar, Dios llama a gente que le ama a Él. Gente que ama a Él con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Son la gente a la que Dios llama. Eso es porque llamó el primer rey de Israel fue Saúl.
El pueblo estaba diciéndole al profeta Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Y dicen, pues ¿para qué queremos rey si tenemos al Señor? Él es nuestro rey. No, pero las demás naciones tienen reyes y nosotros no tenemos, queremos un rey. Y les dice, pues anda a buscarle su rey. Y les consigue a Saúl, porque él era alto, era grande y era atractivo. Y dicen, pues este es el más alto, se lleva de hombros a los demás y lo ponen a él como rey. Fracaso total. Finalmente Dios dice, voy a poner a alguien conforme a mi corazón. Y va y busca y encuentra a David. David fue el mayor compositor de los salmos. Los salmos nacen del corazón de David, del corazón, de esa inspiración, de esa comunión que Dios tiene con David. Porque Dios va a llamar a alguien que le ame a él. Alguien para quien el Señor sea su prioridad. Dios va a llamar a alguien que está apasionado por él. Y Moisés había aprendido. Dice, si tú lees Hebreos, dice que Moisés renunció a los tesoros de Egipto para hacerse uno con el pueblo de Dios, con el Señor. Moisés renunció a los lujos del palacio y entonces decidió hacerse uno con Dios. Entonces los líderes, las personas a las que Dios llama como Moisés, son gente que ama a Dios. Y en segundo lugar, son gente que ama a la gente. Gente que ama a la gente. O sea, no puedes tener esa posición si tú no sientes amor por la gente. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, obstinado, desobediente. Y Moisés iba, pero sufriendo con ese pueblo, sufriendo con Israel, los sacó de Egipto y los llevaba por el desierto y le daban cada dolor de cabeza a pobre Moisés. Que un día el Señor le dice, mira, vamos a dejar que este pueblo aquí se muera en el desierto y yo te voy a conseguir otro pueblo. Estaba tentadora. Dice, te voy a conseguir un pueblo que va a ser menos rebelde y menos obstinado que este pueblo. ¿Y qué hubiera dicho usted? Para luego es tarde, ¿no? Pero Moisés dijo, no, Señor, porque ¿qué van a decir de ti? Literalmente es lo que Moisés estaba diciendo, yo con este pueblo muero en la raya, y murió en la raya Moisés. O sea, necesitamos gente, el liderazgo a la gente que está en eminencia debe ser gente que ame a la gente. Gente que esté dispuesta a ministrar, a servir a la gente. Moisés era una persona así. Moisés estuvo dispuesto a caminar por el desierto con ese pueblo por mucho tiempo. Necesitamos, a quienes Dios llama gente que trabaja. Dios llama gente que trabaja. ¿Sabes a David de dónde lo llamó el Señor? Cuando llega el profeta Samuel, porque Dios le había dicho que de la familia de Isaí, de Belén, él se había escogido al que sería su rey. Al que se esté atravesando también le vamos a dar con la vara. Pero llega el profeta Samuel a la casa de Isaí, de Belén, y ahí estaban todos preparados los hermanos de David, porque ya sabían que de esa familia iba a escoger al que sería el rey de Israel. Y sin embargo empiezan a desfilar uno por uno los hermanos de David, y el profeta, Dios le dice al profeta, ninguno de estos es. Le pregunta el profeta a Isaí, ¿no tienes ningún otro hijo? Dice, sí, tengo uno, pero está cuidando las ovejas, está cuidando los borregos. O sea, David estaba trabajando cuando Dios lo llama. Dios llama a gente que está sirviendo, a gente que está ocupada, que está haciendo algo. Cuando Dios llamó a Eliseo estaba con una yunta, guiando una yunta, trabajando. Cuando recibe el llamado de Elías,
Gedeón estaba guardando el trigo cuando Dios lo llamó con sus 300 para conquistar a los discípulos. Simón, Andrés y Juan acababan de pescar cuando el Señor Jesús lo llama. Mateo estaba sentado al banco de los tributos cuando el Señor lo llama. Dios llama a gente que está trabajando, gente que está haciendo algo. Moisés estaba en el campo cuidando las ovejas de su suegro cuando Dios lo llama. O sea, Dios pone su mirada en gente que está involucrada, que está haciendo algo, gente que está trabajando, gente que está sirviendo. Es la que Dios considera para llamarles. No llamó a Moisés por casualidad, porque se le ocurrió, pero había ciertas cosas en Moisés que Dios vio para llamarlo, para mantener la vara en alto, para ser una iglesia victoriosa, una iglesia que avanza. Necesitamos tener en liderazgo gente llamada por Dios. Gente que ama a Dios, gente que ama a la gente que está dispuesta a trabajar. Pero en segundo lugar, necesitamos a Josué. O sea, no es, este trabajo, esta victoria no es de una sola persona. Moisés, aunque tenía de parte de Dios la autoridad en la vara y él podía hacer con la ayuda de Dios los milagros que quisiera hacer, las señales que quisiera hacer, pues sin embargo, él sabe que necesita personas a su lado para poder cumplir con su tarea, para poder seguir adelante y para poder tener la victoria. Y Dios le pone cerca a Josué. Los Josué, dice el versículo 9 y 10 de Éxodo 17. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué es la persona que está en el frente de batalla. Los Josué son gente esforzada y valiente, gente que se caracteriza por el servicio. Y yo doy gracias a Dios porque tenemos a varios Josué aquí en la iglesia. Hay gente que está sirviendo en los diferentes ministerios. Tenemos en Cuna, tenemos a Tere con Estrellita y se dan cuenta, Moisés está en el monte, está con la vara en alto, está intercediendo a favor del pueblo, pero Moisés no puede estar en todos lados ni puede hacerlo todo, ¿está de acuerdo? Por eso hay gente como Josué. Pues hay gente que me dice, pastor, es que no lo vimos aquí, no lo vimos allá, no puedo estar en todos lados, por eso Dios puso Josué. Imagínense estar yo en Cuna, en lugar de Tere, cuidando a los bebés. Digo, porque los bebés uno se programa, ¿no? Ya tiene uno control de esfínteres y dices, pues le aguanto otros 5 minutos al predicador, voy al baño, pero el bebé, y digo, uno aguanta la suciedad de tu bebé, ¿no? De tu bebé, sí, pues es mi bebé, ni modo. Pero andar cambiando pañales de otros bebés, son los Josué. Están peleando y están batallando, arrullando bebés. No podemos tener victoria si no hay Josué en nuestra congregación. Tenemos en oración a Gaby, a Hugo, a Silvia, a Alfa. Tenemos un grupo de intercesión. Está Emma, Silvia, Marilú, Alfa Estrella, María de la Luz, no sé cuántos más. Casi no llego a este grupo, pero sé que están orando por mí. Sé que hay Josué ahí. Sé que hay personas esforzadas y valientes. Rosy con los niños, Alicia con los adolescentes. Mi hermano Alfredo con los varones. En la alabanza está Fidel, está Karen, está Arturo. Está Luis también. Mi hermano Alfredo también. Son los Josué que necesitamos. Los Josué que hacen la otra parte del trabajo también. Tenemos las chicas del coro. Está Gaby, Yadira, Sofi, Abby, Estrella es como comodín, ¿no? Vete allá a la cabina, vete con los niños, vete. Y allá anda, ya está
tocó predicar también con las mujeres. Decir, gente, tenemos a Alfredo Achacán ahí en la cabina, se está proyectando ahí. Tenemos a Jesús también con la consola, controlando. O sea, gente, son los Josués. Tenemos a Mario con el equipo de Ujieres. O sea, tenemos un montón de gente. Marisol con los jóvenes, con las damas, la hermana Alfa, Linda y Pecos con las parejas, o sea, discipulado. Tenemos, Mari está por ahí también en el discipulado, ahí enseñando, instruyendo a la gente, Eric. El cuerpo de ancianos también, Chema, Sergio, Chava, Eric, Javier, Marisol. Creo que nada más, pero es decir, hay gente, Josué, gente que apoya en los eventos. Es decir, tenemos gente que sin pedírselo se involucran. Si no pudiéramos sacar los eventos como la escuela de verano, como los campamentos de niños, de jóvenes, si no hubiera personas como Josué que están dispuestas a apoyar. Es decir, gente que está involucrada, gente que está trabajando, a veces sin ser invitada, hay gente que trae su apoyo para la canasta de amor. Tenemos una canasta de amor ahí y alguien trae despensa y otras personas son bendecidas a través de esto con el ministerio de Flor. Gente que llega y ve que hay algo que hacer y lo hace. Hay alguien que me apoya de pronto con a barrer aquí el patio. Y de repente me dice, no voy a ir, pues ahí estoy yo temprano. Pero hoy me dijo ya un poco tarde. Y dije, pues ya, ni modo, no se barrió el patio. Y de repente Cata agarra la escoba y empieza a barrer. Y de repente llega Silvia Alfaro y le quita la escoba. Y llega Lucy y le quita la escoba a Silvia. Se hizo un baile de la escoba ahí. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? O sea, hay gente que está involucrada, hay Josué que están peleando al lado de Moisés. Necesitamos gente que tenga esa actitud y esa disposición para decir, vamos al frente de batalla y vamos a trabajar en el reino. Gente que da su tiempo y aún otros que dan sus recursos para el reino de Dios. Hay gente que dice, pastor, yo no puedo, estoy muy ocupado, muy ocupada, pero estoy generando recursos y aquí van mis recursos, aquí van mis ingresos. Si alguien más puede hacerlo, porque yo quisiera hacerlo, pero también se necesitan recursos, se necesitan ingresos. Y hay gente que está ahí, hay gente que está apoyando y desde aquí mi gratitud y reconocimiento para ellos. Muchas gracias a todos los Josués, a toda la gente que está trabajando. Pero necesitamos más Josués. Necesitamos más apoyo en las diferentes áreas de servicio en la iglesia. Acérquese a la gente que está sirviendo, que está trabajando. Necesitamos más sugieres. Necesitamos gente que ponga sus dones y recursos al servicio de Dios. En cunas se necesita apoyo. Necesitamos en las diferentes áreas de la iglesia más Josués que estén dispuestos a entrarle al trabajo del reino. Y yo creo que aquí hay muchos Josués esperando una oportunidad de servicio. Yo creo que aquí hay unos que están esperando nada más que no diga, pastor, vamos a entrarle. Que se acerquen a los líderes de ministerio y digan, hermano, hermana, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo puedo ayudarte? Nuestra iglesia no se levanta tanto por el carisma o los recursos, sino por personas que han decidido involucrarse activamente y trabajar en el reino, que han dicho, yo le entro a la pelea en contra del enemigo. Son los Josués que ayudan al pueblo a tener la victoria. No es el trabajo de una sola persona, es un trabajo que hacemos en equipo. Y en esta iglesia todavía hay vacantes si usted quiere involucrarse. Pero para ser un pueblo victorioso, necesitamos no solamente a Moisés ni a Josué. ¿Hay algún Moisés por aquí? A ver, ¿a quién le veo pinta de Moisés? Necesito alguien que esté fuerte. Fuerte. Mándenmelo por ahí, ¿no? Bueno,
Fidel, vente para acá. Vente, para andarse atravesando, vente. Y comprobado que tiene fuerza, tú vas a ser Moisés. Moisés dice que la escritura que estaba con la vara en alto, con las dos manos, agárrala con las dos manos. Pásate para acá. Ahí, viendo hacia el público, viendo hacia el público. Dice la escritura que mientras Moisés tenía la vara en alto, Josué estaba peleando allá y ganaba victoria sobre sus enemigos. Pero cuando Moisés bajaba la vara, entonces el pueblo de Amalek les daba una recia al pueblo de Israel. Que de tal manera que Moisés tenía que estar, era su encomienda, estar con las manos levantadas. Necesitamos a Moisés, necesitamos a Josué también. Pero se ve fácil, ¿no? Este ejercicio de tener las manos en alta. Pero no sé si le ha tocado a usted en una alabanza, está tocando el grupo, usted está emocionado y está con las manos en alto, pero ya la segunda, tercera alabanza, usted baja las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque es cansado. Porque no es fácil mantener las manos levantadas. Y la vara no pesa mucho. Lo que es complicado es el acto de tener las manos en alto. Pero para ser una iglesia que avanza, que conquista, para ser una iglesia que de veras tiene la victoria, nosotros no solamente necesitamos a Moisés que esté sosteniendo la vara, pero dice en la escritura, el versículo 10 al 12, Éxodo 17, versículo 10 al 12. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Sí es cansado? Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dios llama a Moisés a la cumbre. Dios le dice que él se ponga en la cumbre. Pero Moisés toma una decisión muy sabia. Él decide no ir solo a la cumbre, sino que llama a dos personajes. Llama a Aarón y a Hur para que le acompañen. ¿Dónde están Aarón y Hur? ¿Vinieron? Aquí está Aarón y acá viene Hur. Pero espérense tantito. Sí, ponla por aquí nada más, ponla por aquí. Pasen para acá. Llama a Aarón y Hur porque si algo debemos de entender, un líder siempre va a necesitar de gente que le acompañe. Aún nuestro Señor Jesucristo, no, todavía no les he dicho, tranquilos, déjenlo, todavía puede. Pero aún nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿recuerdan la ocasión del Getsemaní? ¿Sí? Que él dijo, estoy muy triste hasta la muerte, y llamó a sus discípulos que le acompañaran. Pedro, Jacobo y Juan, acompáñenme porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ellos lo acompañaron. ¿Y qué hace Moisés cuando Dios lo llama al monte? Pide y lleva con él a Aarón y Hur. Porque sabes que un líder siempre va a necesitar de gente que le acompañe. Son gente que está cerca, son gente que está al pendiente, son gente que está, y me encanta lo que dice la escritura porque me enseña que estos hombres no solamente se quedaron viendo a Moisés, ¿no? Y diciéndole,
tú puedes, mi Moy. Échale ganas, ¿verdad? Se me hace que aguantas otra media hora. Se me hace que todavía puedes con la carga. Se me hace que todavía puedes echarle ganas y ánimo, mi Moy. Porque nos encanta eso, ¿verdad? De ver cómo los demás lo están haciendo. Y tenemos buenas ideas de cómo podría ser mejor. A lo mejor si estuviera en otra posición y decir. Pero me encanta lo que dice la Escritura. Que dice que ellos no solamente subieron para acompañar y ver cómo se las arreglaba Moisés. Y ver si Moisés podía o no podía. Ver si Moisés aguantaba o no aguantaba. Pero ellos, cuando vieron que a su líder cansado, ¿qué hicieron? Dice la Escritura en Éxodo 17, versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Dónde está la piedra? Ahí. Y se sentó sobre ella. Ahí nomás. Cambia un poco la cosa, ¿sí? Cambia. Es que si tú bajas la vara, hay mortandad aquí en la iglesia. La gente como Aarón y Hur son gente que proveen descanso para su líder. ¿Sí o no? O sea, son gente que está enfocada en el líder. Necesitamos gente que apoye el liderazgo. Necesitamos gente que dé el soporte a su líder. La piedra significa descanso. ¿Cuántos saben que los líderes a veces necesitan descansar? Pero ¿cuántos de ustedes le han arrimado una piedra a su líder? O sea, sí le aventamos piedras, ¿verdad? Sí, para eso sí somos buenos, ¿verdad? Órale, toma. Sorry. Líder, andas. Pero ¿cuántos de ustedes han dicho, vamos a ponerle una piedra a Moisés para que descanse? ¿No? Ahí está un paquete para que te vaya. Moisés, para que te vayas. ¿A dónde te quieres ir? A Cancún. Ahí está. Es Cancún, gastos pagados. Tómate un descanso, un relax. Son detalles para el líder que le ayudan a descansar, que le ayudan a sentir que no está solo haciendo su tarea, pero que hay gente que se preocupa por él. Que se preocupa, pero en serio, porque lo primero que hacen es procurar que él esté descansado. Le ofrecen una piedra y lo sientan ahí. ¿Ya te cansaste? Ok. Pues no son solamente gente que provee descanso, pero dice la Escritura que, versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y ahora sí, Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. ¿Se siente distinto? Moisés y Hur sostenían sus manos. O sea, son gente que también mete las manos. Porque oye, señalar al líder, criticarlo, decir puede, no puede es una cosa, pero la gente que dice, pues vamos a meter las manos, ¿no? O sea, no vamos a quedarnos solamente viendo, vamos a hacer algo en favor del líder, porque si el líder mantiene las varas en alto, el pueblo tiene la victoria. Cuando el líder baja las manos por cansancio, por desánimo, por lo que quiera, entonces no solamente el líder es afectado, pero todo el pueblo es afectado. Necesitamos a Moisés, necesitamos un líder de parte de Dios, necesitamos gente que esté conectada con Dios, que esté apasionada por Dios, que ame a la gente. Pero necesitamos gente que también esté dispuesta a pelear la buena batalla, que esté dispuesta a ir, a enfrentar al enemigo, a esforzarse y a ser valiente. Pero necesitamos también
Aarón y Hur, gente que está al pendiente de su líder, gente que apoya el liderazgo, gente que está ahí para ofrecer descanso, para ofrecer ayuda, que tiene piedras para que se sienten, no piedras para aventar a su líder. Están cerca del líder, le dan descanso, se ponen ¿se fija dónde están? Se ponen a su lado, ni atrás ni adelante. Pues ¿sabe qué es un principio muy importante? Ellos jamás pensaron en quitarle la vara a Moisés y decirle, préstamelo porque yo sí puedo, ¿no? O sea, dame la vara porque esa vara, ¿quién se la dio? Nunca usted puede quitar la autoridad que Dios ha puesto sobre un líder, cuando Dios la ha puesto sobre un líder. Si Él se la ha tomado, si otros se la atribuyeron, a lo mejor no va a durar. Pero cuando es de parte de Dios, usted no puede atreverse a quitarle puede apoyarlo, puede ofrecerle descanso, puede sostenerlo. Porque si Él está de pie, si Él está con las manos levantadas, hay victoria para todo. Pero nunca ellos intentaron quitarle la vara. Hay principios. Hay otro principio que a mí me encanta, hablando de este pasaje, porque sabe que Josué, llegó el tiempo en que Moisés tuvo que partir con el Señor, porque los liderazgos no son eternos, son permanentes, son por un tiempo. ¿Saben a quién llamó Dios después de Moisés? A Josué. Josué. Porque era un servidor, porque era un hombre fiel, porque era un hombre que había demostrado. Yo estoy bien convencido que dentro de la congregación, dentro de nosotros, Dios va a llamar a otros al ministerio, aquí o en otro lado, a ministerios fuertes. Cuando Dios mira nuestra disposición, cuando Dios mira nuestro servicio, nuestra entrega, Dios nos aparta, Dios les aparta para su ministerio. ¿Cuál fue el resultado? Dice la Escritura, versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Wow, victoria total cuando el pueblo trabaja como un equipo, ¿no? Cuando Israel trabaja en sincronización, en armonía. Hay quienes tienen el ministerio de estar intercediendo, de estar orando, de estar clamando. Hay quienes tienen este llamado, ¿no? De mover a la gente, de decir, Josué, tú aquí y allá. Hay quienes tienen esa tarea también de estar en el frente de batalla. Y hay quienes tienen el ministerio de acompañar al líder, de fortalecer al líder. Todos son necesarios en la iglesia, todos son necesarios en el reino de Dios. Todos nos necesitamos. Ahora, yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Y ya Moisés te puedes levantar. Voy a invitar a los que están al frente de ministerios aquí. Alabanza, cuna, a mujeres, varones. Pecos y Linda con parejas, intercesión. Los que se me olvidan, Tere, Estrella. A los ancianos, pásenle ancianos por aquí. Los ancianos. Hugo, Silvia también, claro. Hay algunos que se me olvidan, ¿eh? Son gente que está sirviendo en la iglesia. Y hay muchos más que, o algunos no se animaron a pasar, pero que se cansan.
No es que no tengan nada que hacer, tiene 2 hijos que cuidar, ¿no? Tiene 4, o sea, hay responsabilidades y tareas, pero han sentido un llamado, ¿no? Decir, yo quiero hacer algo. Yo no quiero ver como los demás, pero yo quiero entrar en la batalla. Quiero ser parte de esta batalla y quiero ser parte de la victoria también. Y créanme que se cansan. Créanme que es difícil. Yo tengo muy presente un cuadro en mi memoria de cuando estábamos iniciando hace como 22 años allá en Parres, de parte del seminario. Me acompañaba un seminarista, Raúl, que era bueno con la guitarra, muy bueno, de Oaxaca, de la venta. Y me acuerdo que empezamos a evangelizar en Parres. Y inclusive rentamos un lugar, un espacio para hacer los cultos. Y nuestro primer culto dijimos, vamos a tener nuestra primera reunión a las 10 de la mañana, como se hace normalmente, pero como marcan los cánones, a las 10 de la mañana. Me acuerdo que llegamos Raúl y yo. No teníamos mucho dinero, muchos recursos. Con trabajos pagamos la renta. Sí, ya compramos hasta Fabuloso, mano. Le echamos pino, Fabuloso, cloro, limpiamos bien. Y él sacó copias de su lección que iba a dar, porque él primero iba a tocar, después, mientras yo predicaba, él iba a enseñarle a los niños, ahí en Parra. Convocamos a las 10, arreglamos todo, él con la guitarra. 10:15, no llega nadie. Nosotros, a lo mejor, pues se levantan tarde, es el primer día, 10:30, no llegó nadie. 11:15, vacío. Nosotros mirando a la puerta, cada vez quien entraba, asomándonos. Eran más de las 11 cuando él ya no aguantó. Le dije, pues estamos tú y yo, está el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, vamos a hacer el culto. Y empieza a tocar su guitarra. Y empieza a llorar. Empieza a llorar. Pues me contagia a mí también, después que soy bien chillón. Pero yo sentí que en ese momento quien necesitaba el apoyo, la fortaleza, era él, lo abracé. Y empecé a orar por él. Hoy tiene un ministerio bueno, está en Iscali, me parece, por ahí. Sigue adelante. Pero sabes que hay momentos en que los ministerios de repente dicen, híjole, la gente no llega, nadie apoya, nadie quiere, todos están. Y que estás a punto de bajar la vara y necesitas que alguien levante tus manos. Yo quiero invitarles a que se acerquen a nuestros líderes, a estas personas, y levanten sus manos, simbólicamente diciéndole, mostrando su apoyo, mostrando el ánimo, el interés que ustedes. Acérquense, levanten las manos son nuestros líderes, son los que están peleando la batalla aquí en la iglesia. Levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Y vamos a orar por ellos, decir, Señor, aquí delante de ti hay gente que está sirviendo en tu reino, hay gente que ama tu obra, que te ama a ti, Señor, gente que ama a la gente, gente que se está esforzando, Señor, que están dando lo mejor de sí, involucrados en algún ministerio, en alguna tarea, en alguna labor de la iglesia. Pero a veces no es fácil, Señor, a veces es difícil, a veces se vuelve muy complicado, a veces tenemos otras responsabilidades, otras tareas, y a veces sentimos, Señor, que las fuerzas se nos van. Y a veces sentimos, Señor, que nadie está a nuestro lado, que nadie está ahí para apoyarnos, que lo único que recibimos son críticas, son señalamientos. Pero hoy, Señor,
Yo declaro en tu nombre que de aquí se levantan personas como Aarón y Hur, que levantan las manos del liderazgo, que les dicen que están con ellos, que pueden contar, Señor, con su apoyo, con su ayuda. Aquí hay personas, Señor, que le dicen, hermano, hermana, no te rindas, sigues adelante, sigue esforzándote, hay recompensa, hay bendición de parte de Dios para tu servicio y pronto verás que lo que tú estás sembrando va a dar fruto. Y yo levanto tus manos en el nombre del Señor y yo te bendigo en esta hora en el nombre del Señor y te animo a que sigas adelante y a que no desmayes y te animo a que sigas esforzándote y siendo valiente. Y aquí estoy yo para apoyarte, para sostenerte con mis oraciones, con mis recursos, con mis talentos. Aquí estoy yo para animarte y para decirte que puedes contar conmigo, que tú no estás solo, no estás sola y que vamos juntos a tener una gran victoria en el nombre del Señor, que nuestra iglesia va a ser una iglesia victoriosa, va a ser una iglesia que marche hacia adelante, que hace pedazos, que destruye a sus enemigos, porque somos un equipo, porque somos un pueblo que está unido en el nombre del Señor. Padre, levanta a cada líder de ministerio y sosténlo. Señor, yo sé que es a veces difícil, a veces son los primeros que tienen que llegar y son los últimos que salen después de un evento y tienen compromisos, tienen tareas que cumplir, pero el amor hacia ti y hacia tu obra los trae, Señor, cada día con devoción, con pasión y con entrega. Pero a veces es complicado y difícil, a veces, Señor, las fuerzas se nos agotan o a veces el desánimo viene, pero hoy, Señor, están siendo levantados en tu nombre, hoy están siendo animados a seguir adelante, hoy están siendo levantados, Señor, y mostrando, Padre Celestial, sintiéndose acompañados también en esta hora por hermanos y hermanas que están dispuestos a levantar las manos de ellos. Padre, te doy gracias por sus vidas y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.